Elena, ¿qué le dirías a alguien que ha perdido la alegría? Que llore hasta que vuelva. ¿Cómo ha sido para ti plantearte ser mamá y cómo ha ocurrido esta magia? La concepción, digamos, viene de una entrega y una rendición mía a la vida. La alegría la había disfrazado de otra cosa. El típico todo pasa por algo. Lo que estaba haciendo era evitar. El vacío no está para llenarlo, está para explorarlo. Si yo acepto que va a existir un vacío, no necesito que desaparezca. Y si no necesito que desaparezca, entonces ya no hay malestar, aunque siga habiendo vacío. Nuestra naturaleza es alegre y solamente la perdemos cuando nos empeñamos en luchar contra ella. Bienvenida, mi querida Elena Cristóbal, a esta entrevista, a esta charla entre amigas, donde la temática de hoy es la alegría, que creo que es muy importante vivir desde ahí y conseguir conectarnos a esta emoción. Así que bienvenida al Club de Inspiradores. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Hoy somos 3. Hoy somos 3. ¿No 2? Tenemos al tercero aquí en camino. Bien, enhorabuena. A mitad de cocción. Estás de 20 semanas. 20 semanas justo. Bueno, además te lo han dicho hoy, que era niño. Hoy me han dicho que es niño. Wow. Hoy, justo hoy. Qué emocionante. Justo hoy. Ya lo intuíamos, ¿eh? Pero ¿Cómo? ¿Por qué lo intuíais? No lo sé. Intuiciones. ¿Sabes cuando te dicen cosas de madre? Que yo no sabía a qué se refería porque es el primero, pues algo así. Dices, pues es niño. Sí, es niño. Qué felicidad. Buen embarazo, entonces. Súper bueno. Qué bien. Súper bueno. Estoy teniendo muchísima suerte. Sí. ¿Quién es Elena Cristóbal? Compártenoslo para que te conozcan. Elena Cristóbal es profesionalmente ingeniera de cambio. Me dedico a hacer la vida de los empresarios y los emprendedores, sobre todo, fácil. A volver a los inicios, a volver a reconectar con el para qué hacemos las cosas y empezar a ver los negocios más como una herramienta en vez de como esa marca identitaria que nos come toda la vida y empezar a hacerlo como una parte fácil de nuestra vida que nos ayuda y nos impulsa a vivir en vez de comernos y aplastarnos, que es lo que está últimamente muy de moda en los negocios. Así que cogí todo mi background de ingeniera de caminos, de gestión de proyectos internacionales, millones de euros y demás, y en una de mis crisis existenciales dije que yo quería tener mucha más vida de la que estaba teniendo y decidí montar el negocio. Pasé por muchos tipos de servicios hasta que he dado cuenta que me tengo que enfocar en lo que soy tremendamente increíble, que es en facilitar, bajar a tierra y hacer que otros puedan vivir vidas mucho más simples y felices. Toma ya. Fácilmente, además. Y alegremente. Me encanta que le digas alegremente porque tú me has hecho una pregunta antes, ¿no? Estábamos hablando de que a veces en el Club de Inspiradores, como cada mes hay una temática, a mí me hace gracia observar que tanto en los mentorizados como en mi propia vida, muchas veces tu forma de sentir, de interpretar o de experimentar el año va acorde a las temáticas del mes que vamos respirando y que vamos integrando. ¿No? Es una filosofía de vida casi. Entonces, tú me decías, Blanca, ¿cómo sería la vida si cada día nos propusiéramos vivir con alegría? Que tú puedes pensar, bueno, obvio, bueno, qué tontería. No, qué tontería, no. Cuando cada vez hay más índices de suicidio, cada vez hay más burnout en las compañías, cada vez hay depresiones más generalizadas, como si fuera normal tener depresión. Cada vez hay más un término que he aprendido hace poco, que es la distimia. ¿Sabes lo que es? No. Una situación de estrés y de ansiedad baja, pero sostenida durante mucho tiempo. Que se normaliza. Que se Porque normaliza, que agota tus sistemas y que te impide vivir con plenitud, porque tienes días muy buenos, días muy malos, días buenos, días regular, día a tope, día ultra bajo, y al final, en ese vaivén tan fuerte, ya te empiezas a creer que eso es vivir. Pero eso no es vivir, porque si no, no estás nunca en el centro, estás siempre muy arriba o muy abajo o en una especie de apatía permanente, que es esa distimia, ¿no? Donde además te baja el apetito sexual, se inflama el cuerpo, tienes más grasa visceral, que es el principio de muchas enfermedades a largo plazo, te genera problemas de sueño y de descanso, te levantas cansado muchos días, tienes también mucha irregularidad a la hora de comer,
bueno, en fin, que es como un cuadro de ansiedad, pero de bajo grado y muy generalizado. Y que por lo visto está muy extendido en la sociedad. Claro. Entonces yo pienso, pues qué importante es la alegría. Es que igual se nos ha olvidado lo que significa realmente la alegría. Que la alegría no es dopamina, la alegría no es el hype, solamente. Solamente. Bueno, solamente. No sé, vamos a intentar ver hacia dónde nos lleva esto, porque Sí. cuando surgió esa temática, viniste tú directamente a mi mente, tu cara sonriente, tu energía, tu enorme alegría siempre, y dije, wow, pues es que Elena es la persona que encarna esta temática 100%. Y Sí. más en un día como hoy. Y más como hoy, aprendiendo que viene. Sí, es muy importante lo que has dicho. Estamos muy acostumbrados a normalizar mierdas. Y cuanto más bajito sea el grado, como es más tolerable, más nos acostumbramos. Y estamos también en una época en la que, por polarización, porque venimos de una época en la que todo se ha permitido y nos han machacado en las empresas y no había casi nada de entendimiento de salud mental, estábamos aquí muy mal y entonces nos hemos ido al otro extremo en el que de repente hay que darle validez y visibilidad a absolutamente todo un abanico de emociones. El problema es que en esa visibilidad necesaria nos hemos quedado en los grises y en los negros. Y el otro día, no hace mucho, en uno de los retiros en los que estuve, me di cuenta de que yo muchísimas veces sentía soledad porque cuando todo el mundo estaba compartiendo tristezas, a mí lo que me apetecía compartir era una alegría y de repente no encuentras el apoyo, el sostén, porque es mucho más fácil estar en la tristeza, es mucho más fácil competir en a ver quién está peor. Wow. Y es lo que se ve hoy bastante. Entonces es como, ¿dónde ha quedado nuestra naturalidad? Evidentemente hay perfiles que nacemos con un mayor índice de alegría, sí, pero también podemos hacer lo que hemos dicho antes, hacemos un reset del día, una intencionalidad en el que pueden pasar un montón de cosas, pero ya no es lo mismo si tú estás enfocado en buscar esas cosas que te van a hacer sonreír o estás enfocado en buscar esas cosas que te van a hacer enfadarte. Y esto no es hippie flower, es neurociencia, es sistema reticular. Aquello que buscas es lo que vas a encontrar. Si buscas coches rojos, vas a ver coches rojos. Entonces, evidentemente hay momentos para todo. Yo he pasado por momentos horribles, como todo el mundo en la vida, porque la vida es eso. En 2020, a punto de casarme y a punto de tener a la primera sobrina en la familia, mi padre se murió de un día para otro por el COVID. Yo estaba en Inglaterra, mi madre estaba sola en casa, mi hermano, mi cuñada con la niña que venía estaban en Cádiz. Y se te pone la vida patas arriba. Y pasas un duelo y tomas decisiones y quieres salir hacia adelante. Y hay días que no te apetece y no quieres. Y te das la tregua. Pero que pasen momentos y baches y que haya fases en la vida no quiere decir que tengamos que normalizar el revolcarnos en la mierda una y otra vez. ¿Por qué crees que hacemos eso? Porque la sociedad nos pone muy fácil ser mediocres. En la comida hablábamos con Salva, sí. En vez de los multipotenciales, de la multimediocridad, sí. Sí. Que se ha extendido también. ¿A qué le llamarías una mentalidad mediocre? Para mí, una mentalidad mediocre es una mentalidad conformista. Que se conforma con... Es lo que sea, esto es lo que hay. Porque no se puede más. Porque es así. Porque es que no se puede todo, Ni ¿no? siquiera hay un planteamiento de si se puede o no se puede. O sea, llega a tal punto que es un... No es que me pregunte si se puede o no se puede, es que es así. ¿Quién lo dice? ¿De dónde viene ese conformismo? ¿Es algo en lo que nos educan? ¿Es parte del sistema? ¿Es adquirido? Hombre, te penalizan. El sistema te penaliza por salirte de ahí. Yo lo llevo descubriendo toda mi vida en el colegio.
si tú eras la que sacabas siempre un 10, el día que bajabas un poquito, te bajaban al 5 porque tú puedes muchísimo más. Sin embargo, a los que estaban en el 4 porque no podían más, venga, te voy a probar, porque pobrecito tú. Estamos en una sociedad en la que hay muchísimas más subvenciones que gente trabajando. Eso es verdad. Estamos en una sociedad en la que al autónomo, al empresario, se le penaliza. Y vas a una conversación normal y si hablas de lo que Hacienda has contribuido con Hacienda, a lo mejor te dicen, bueno, será porque lo ganas, como si ganarlo fuera malo. ¿Vale? Entonces, es muy fácil, hoy en día nos están penalizando por intentar superar lo que las generaciones anteriores construyeron. Y de hecho somos de las primeras generaciones que estamos peor que lo que vivieron nuestros padres, en términos generales. Entonces, no es nada fácil. De hecho, es una contradicción, porque tú intentas, cuanto mejor intentas estar, peor intentan que estés. Entonces, no solamente tienes que estar luchando contra ti misma y tus impulsos para quejarte, para no hacer cosas, para conformarte, para estar pues como estás y ya está, sino que encima tienes que luchar contra un ejército de personas diciéndote que eso está mal, que eso no puede ser, y Hacienda y esto y lo otro y el sistema y bla, 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 bla. Claro, Lo fácil es rendirse. Claro, esto es un temazo, ¿eh? Voy a entrar ahí. Entra. Quiero decir, para mí hay una distinción entre la rendición del ego y la rendición del espíritu, ¿vale? Yo siento que la rendición del ego te libera de la cárcel, de lo que tú sostienes, porque es lo que toca, porque es lo que te han dicho, porque es lo que ves, es lo que has construido, Sí. versus la rendición del espíritu, que es la que no se rinde, porque el espíritu está aquí para que tú cumplas una misión. Entonces, cuanto más se rinde el ego, más florece el espíritu. Y esto es una cosa que yo aprendí hablando de la alegría. Cuando yo volví de la experiencia cercana a la muerte, mi vida empezó a cambiar radicalmente. Y entonces yo decía, wow, si me lo llegan a decir, que vuelvo de la muerte y quiebran mis empresas, se rompe mi matrimonio, pierdo la relación con mi única familia y pierdo a mi mejor amiga y me diagnostican una cosa de pulmón, digo, o sea, ¿cuál es la gracia de volver? No lo entiendo. O sea, me lo llegan a preguntar y no vuelvo, ¿entiendes? O sea, ni ninguna gracia. Pero yo decía, pero qué extraño, porque eso es lo que mi ego juzga, pero yo ¿por qué me siento cada vez mejor? ¿Por qué cada vez respiro mejor, más profundo? ¿Por qué estoy cada vez más liberada, más ligera? No lo entiendo, ¿no? Dentro de procesos de duelo. O sea, no es que yo no estuviera sufriendo, no es que yo no llorase, no, pero sentía, bueno, una especie de alegría interna. Es que cualquier duelo es un renacer. Es un renacer, pero tampoco nos lo enseñan. Entonces, para mí la mediocridad va unida a, como no tienes que fracasar, como no puedes perder, como no debes caer, sostienes un montón de cosas que no toca sostener y que a largo plazo te matan. Entonces yo dije, wow, un momento, mi comprensión es la siguiente. Cuanto más pierde mi ego, en realidad más gana mi espíritu. Y entonces dije, wow, esto tampoco nos lo han contado. Y toda la energía que estabas antes enfocando en sostener todo eso que no tenía sentido, ahora la tomas en sostener todo eso que necesitas sostener para estar bien y para estar alineada y estar en tu centro y hacer lo que tienes que hacer. Y como eso encima es mucho más fácil, lo que antes te daba para sostener 5 kilos, con ahora sostienes 1 tonelada con la misma energía, te cunde para el triple. Y no solamente eso, Y todo es fácil. Sino que como es todo más fácil y te encuentras mejor, entras en ese estado de alegría permanente. Los duelos de las personas que en esa época en la que tú sostienes lo que no tienes que sostener, vuelven a tu vida y se rehacen los vínculos porque siempre hubo un amor muy profundo, todos se acaban anclando en una alegría que antes ellos tampoco encontraban. Y dices, toma ya. Que resulta que es verdad que cuando tú cambias, el resto también entra en la posibilidad de cambiar, aunque tardes 2 años, 3 años, o en este caso incluso 4 años. O la vida entera, lo que haga falta. Es muy interesante ir viajando y descubriendo todas estas cosas también. No, porque estas cosas hay veces que es muy fácil escuchar a alguien
ver a alguien, oír a alguien, leer y decir, sí, bueno, hay cosas que hay que vivir. Yo había escuchado mucho sobre la maternidad hasta que te quedas embarazada, no es lo mismo. Pero sí es muy bonito experimentar que cuando sueltas todo eso que parece tan difícil y escuchas que si es tan difícil quizás es por algo, empieza a parecer algo muy fácil y muy bonito que te reporta el triple sin tú hacer nada. O casi nada. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso y hablábamos de la intención de querer vivir con alegría y ahora te quiero preguntar por la muerte de tu padre, que sé que ha sido algo importante para ti. ¿Realmente creamos más desde la intención que desde la acción? ¿Tú que eres ingeniera del cambio? No hay una sin otra. A ver. El mayor problema mío en el pasado y de mis clientes es demasiada intención y demasiada poca acción. Interesante. De los míos lo contrario. Demasiada acción con poca intención. Claro. Es muy fácil estar saturado en el hacer, entonces intencionas todo el rato para que esto cambie, pero al final se queda en intención porque no puedes hacerlo, porque no tienes la energía y entras como en un bucle que se retroalimenta y no acaba nunca. Claro, entonces, ¿cómo pasar de esa intención a esa acción? La clave es que no te supere la intención. Si tú estás intencionando algo y ya, solamente intencionándolo, ya te estás ahogando, te estás agobiando, es que hay mucha distancia entre donde tú estás ahora y donde quieres estar. Y lo que quieres hacer y podrías hacer a través de la acción. Entonces, la clave es que la acción sea facilita y te vaya llevando poco a poco a esta intención. Pero coge tu intención grande. Todos tenemos intenciones súper grandes. Eso te iba a pedir un ejemplo. Todos Vamos tenemos a poner un ejemplo pragmático. Todos para que tenemos los que una nos intención vean... súper grande. Entonces, es muy fácil decir, quiero construir un imperio. Vamos a poner un ejemplo mucho más fácil. Quiero irme de viaje a Bali. Y tú puedes estar, bueno, pues me iré de viaje a Bali y entonces voy a coger el mejor hotel del mundo y voy a estar en la mejor, no sé qué. Vale, queremos bajar esa tierra, ve hacia atrás. ¿Qué has tenido que hacer antes de llegar ahí? Pues he llegado a un hotel, ¿vale? Pues has tenido que reservar el hotel. Antes has tenido que coger un vuelo. Antes has tenido que hacer un montón de cosas, reservar, buscar, llamar a una agencia de viajes que te lo den todo hecho, me da igual. Pero es que antes de eso has tenido que cargar el móvil o el ordenador con el que lo estás buscando todo. Y antes de eso has tenido que pagar la factura de la luz para tener luz para poder cargar tu móvil. O sea, siempre va a haber una microacción anterior a lo que quieres conseguir para llegar a donde tú quieres llegar. En esa acción fácil, en la que no te supone un mundo, es en la que si te fijas en ella cuidadosamente y te pones un pin cada vez que la haces, ahí encuentras la alegría. Es interesante porque yo estaba pensando en lo que estás diciendo de ir hacia atrás. Si tú te quieres ir a Bali, la mente accionadora y controladora ya está en Bali y ya ha asumido todo lo que va a costarle en forma de acción, de energía, de dinero, de propósito, llegar hasta Bali. Entonces creo que una clave de la alegría, me imagino que tú lo estás uniendo a vivir en el presente, es no permitirte irte todo el rato hacia un futurible que sí que ya está en el plan y va a ocurrir, sino ir viviéndolo por fases chiquititas hasta que llega el momento, ¿no? Y Bali se quedará ahí como anclaje, como motor, como potenciador. ¡Qué bien! Todo lo que voy a hacer merece la pena, porque es que ese momento quiero vivirle. Entonces, no es que esta parte del recorrido no importe para llegar, porque solo estés en Bali, pero es un buen incentivo. Necesitamos incentivos. Hay muchas cosas que no apetecen hacer. Estamos muy acostumbrados a pensar que solamente vas a ser feliz si todo lo que haces en tu día a día te encanta. No. Eso no es así. No. Ningún negocio se sostiene haciendo solamente lo que nos gusta. Ninguna maternidad se sostiene haciendo solo lo que nos gusta. Ninguna relación se sostiene solo enfocándonos en lo que nos gusta. Entonces, vivir ahí es vivir en Yupilandia. Vamos a llevar a una alegría adulta. Todos tenemos responsabilidades y tenemos que encargarnos de hacer lo que tenemos que hacer. Pero es mucho más fácil hacerlo si tenemos un incentivo que no nos eclipse y que no nos haga estar todo el rato en otro lado
pero simplemente diciendo, bueno, por lo menos merece la pena. Y nos ponemos premios, es que si no hay que ponérselo fácil, hay que ponerse la vida fácil. Algo que no te guste hacer. No me gusta nada la burocracia, el papeleo. Vale. Nada. ¿Cómo te lo pones fácil? Me lo pongo fácil con la música que escucho mientras lo hago. Me lo pongo fácil haciéndolo al principio del día porque sé que ya me lo voy a quitar de la cabeza y entonces ya el resto del día voy a estar como, oh, qué bien, me he quitado esto del medio, es una alegría. Me lo pongo fácil contando con una gestora que sepa lo que tengo que hacer. Me lo pongo fácil delegando. Me lo pongo fácil poniéndomelo muy fácil de la mejor manera posible. O sea... ¿Y eso hace que te acabe gustando hacerlo o no llega a ese punto? Que va, nunca me va a gustar hacerlo. Pero son cosas que hay que hacer, asumo que hay que hacer en vez de estar dándome con un látigo todo el rato, porque es que no quiero hacer esto. Te toca, eres adulta, lo haces. Y por lo menos lo pasas lo mejor posible. Yo estoy de acuerdo contigo, me pasaba eso con entrenar. Cuando nació Santi, mi último bebé, después del COVID, yo creo que tenía como 15 kilos más de lo que solía tener y no estoy acostumbrada a tener tanto sobrepeso. Y yo me sentía, Elena, hinchada, pesada, cansada, durmiendo poco. No te quiero desanimar, ¿eh? O sea, No. simplemente que con Santi lo de dormir ha sido un tema. No quiero entrar ahí porque es maravilloso y va a ir todo fenomenal, pero joder, fue duro. Y yo dije, es que yo quiero empezar a entrenar. Y a mí me parecía, te lo juro, un castigo. O sea, estaba de mal humor desde el día antes de entrenar hasta 2 días después de entrenar por culpa de las agujetas. O sea, en serio, yo no sé cómo a la entrenadora no le pasó algo, porque de verdad no le proyecté ninguna alegría, ninguna buena energía. Hasta que al cabo de como 3 o 4 meses dije, es que no puedo seguir así porque no puedo sostenerlo más en el tiempo. Era una obligación. O sea, era realmente un to-do en una checklist de castigo. Sí. Entonces dije, necesito transformar esto. Entonces cambié de entrenador a una más light, ¿vale? Más con mi energía. Me propuse entrenar en el jardín, hacerlo descalza, que me hiciera juegos divertidos. Bueno, me hice hacks. Claro. O sea, hacks para que al final acabara disfrutándolo. Hasta tal punto que después de, no sé, un poquito menos de un año, ya el cuerpo me lo pedía. O sea, Claro. La alegría era previa a entrenar, durante el entreno y después de entrenar. Y eso es lo que hizo que cogiera adherencia y que lleve 5 años entrenando. Claro. Épocas que entreno más, épocas que entreno menos, ya no me castigo, simplemente es un disfrute. Algo que me encanta hacer, pero que nunca pensé Sí. que me gustaría. Y o sea, no- era, vamos, Y no es solamente ponerse el hábito fácil, sino tener el anclaje todo el rato, el para qué lo estás haciendo. claro, para mí era un tema de salud. Esta es una clave muy importante que la gente pierde de vista, sobre todo en Año Nuevo, con los famosos propósitos de Año Nuevo. Que nadie cumple. ¿Quién se inventó esa tradición? Es que no hay que hacerlo en enero, No hay que entiendo, hacerlo me en imagino marzo, que... que ya has pasado el primer parto del año. Yo me escribo... A partir de marzo. Te lo digo en serio, lo tengo comprobado, Sí, ¿eh? O sea, de hecho, en el evento del 21 que tenemos ahora con el Club de Inspiradores hay una dinámica que se va a hacer específicamente orientada a eso, porque yo ya sé que de marzo a diciembre cumples lo que no cumplirías ni de enero a febrero del siguiente. Que coincide con la primavera. Claro, porque Te todo alineas florece. con la naturaleza. Eso No es. tiene ningún sentido hacer algo en Navidad, en invierno, cuando el invierno está para otra cosa, no para florecer. Exacto. Qué Pero buen punto. este para qué funciona con absolutamente todo. O sea, yo soy plenamente feliz en mi vida desde que me pregunto todo el rato, ¿para qué? Sé que mi tiempo es limitado. Sé que me voy a morir, no sé cuándo, pero me voy a morir seguro. Y sé que la vida es preciosa vivirla. Entonces, ¿por qué debería desperdiciarlo en algo que no me apetece? Entonces, ¿no me apetece hacer papeleo? Vale. La lógica fácil aquí es, pues si no te apetece hacer esto, entonces no lo hagas. No. Pero sí me apetece sentirme con la libertad que me da mi negocio, por ejemplo. Entonces, mi propósito, mi prioridad, mi para qué sería, en este caso, libertad o seguridad económica. Oye, se vive muy bien, sin ningún tipo de penuria económica. Yo no quiero renunciar a eso. Tengo mi para qué claro. Cuando voy a hacer el papeleo, puedo estar quejándome o puedo decir, es un peaje, tengo que pagar para tener seguridad, para tener libertad. Me anclo a las emociones que quiero sentir que son necesarias para mí y a partir de ahí ejecuto.
pero no hay nada que yo haga que diga, es que no tiene sentido. Si algo he aprendido es a tener la valentía de decir, si el para qué no me llena, pues dan por culo. Lo siento. No sabes cómo Lo te siento, entiendo. sorry, not sorry. Es como, sí, pero tampoco lo siento mucho. ¿Cuál es tu gran para qué? Mi gran para qué es vivir en mayúsculas. ¿Vale? ¿Cómo es eso? Es exprimir la vida, es morirme despeinada. Ay, me encanta esa frase. Morirme despeinada. Sí. Me encanta. Sí, me acuerdo, uno de los últimos libros que me leí me hacía reflexionar sobre mi propia intensidad. Soy muy intensa, soy muy fuego. Y, y ponerle una definición a esto, positiva, o sea, como darle la vuelta. Y entonces decidí que mi intensidad era mi declaración de amor hacia la vida. Ay, qué bonito, Elena. ¿Tú asociabas intensidad con algo malo? Sí, Qué interesante, porque le pasa a mucha gente, sí. sobre todo a Y personas con la alegría pasa multipotenciales. mucho. No seas tan alegre, no presumas, lo típico, ¿no? De no se come delante del pobre y este tipo de dichos que tenían mucho sentido en una posguerra, que tenían mucho sentido en otro tipo de culturas y un poquito más hacia atrás, pero que hoy en día con todas esas cosas de la pirámide de dejarlo completamente resueltas, dices, bueno, pero estamos muy acostumbrados, yo creo, o en mi experiencia, las personas alegres estamos muy acostumbradas a que se nos tache de cucú De cucú. o a que se nos tache de muy intensas, de es que no se lo toma nada en serio, Sí, sí, sí. ¿no? Pero fíjate, ¿no te ha pasado? Yo detecto dos cosas, porque yo siempre he sido también como tú, ¿Sí? súper alegre. Las dos lo somos, ¿no? Por un lado, las personas que decían es que es muy guay estar cerca de ti porque siempre estás contenta y te pase lo que te pase, le pones una sonrisa a la vida, ¿no? Entonces les genera como buen rollo y quieren estar ahí. Y las personas, no sé si te habrá pasado, que les da rabia Sí. verte feliz. Yo he tenido personas, pero escúchame una cosa, de los grandes dolores de mi vida, personas muy cercanas a mí a las que yo quiero mucho, que es que además lo notas, que les da rabia. Sí. O sea, no es que no te quieran ver feliz, no es que te deseen No ningún pueden. mal, es que no pueden. No pueden. Porque no se permiten ese nivel de alegría y de chispa Sí, por la vida. sí. Entonces, les pone muy nervioso Sí. que tú sí la tengas. Sí. Entonces, en vez de inyectarse de eso, lo juzgan y lo condenan, porque necesitan también condenarse a sí mismos. Ay, Suelo tener... es horrible porque se genera una distancia con esa persona. Ay, es una pena. Pero ellos necesitan estar ahí, no pueden estar en otro sitio. Es muy fácil entrar en la lucha contra ese tipo de gente. Muy fácil. Hasta que te das cuenta de que realmente si ellos dejaran de ser como son, probablemente se morirían. Tú no puedes ir a alguien, y me voy al extremo para poner la metáfora que se entienda, tú no puedes ir a alguien de 80 años a decirle que ha tenido un montón de empresas y que se ha tirado toda su vida trabajando y decirle con 80 años que hay una manera más fácil de hacerle las cosas. Porque entonces esa persona dirá, he perdido mi vida, la hundes en la miseria. Entonces, si a ciertas personas tú de repente les haces ver que pueden vivir de otra manera, de manera súper inconsciente ellos van a decir, entonces, como he estado viviendo, ¿qué ha sido? ¿Una pantomima? ¿He perdido tiempo? ¿He desperdiciado? Y entra una culpa y una responsabilidad y una agonía que no son capaces de soportar. Fíjate que, o sea, no lo veo tanto así, sino que las personas que sienten que podrían vivir de otra forma, les da rabia que tú lo hagas porque consideran que tú vives en los mundos de Yuppie. Que tú estás equivocado. O sea, a mí esto me lo ha llegado a decir una persona muy cercana a mí. Necesitan que tú estés equivocado Claro, para no enfrentarse. reafirmar su verdad. Claro, Eso entonces me es. decían, Blanca, es que tú no vives en la realidad. Entonces, hombre, a mí al principio me afectaba esto, ¿no? Hace unos años. Y yo había veces que decía, pues, ¿será verdad? O sea, a veces me entraba la duda y me entraba hasta un poco de miedo de decir, ostras, es que igual no es verdad, porque claro, yo soñaba en grande, montaba empresas que nadie montaba, inventaba proyectos. Y cuando estaba enchufada a esa energía, te lo juro, Elena, que todo salía bien. Pero en el momento en el que me dejaba llevar por las dudas de esas personas tan cercanas a mí, que me lo pintaban todo tan racional, que yo decía,
me entraba la duda de decir, ostras, ¿me estaré pasando de positiva? ¿Será que no estoy viendo un peligro que es real y no lo estoy viendo porque estoy demasiado chutada? Y en cuanto entraba en esa frecuencia de duda y de miedo, pasaban cosas malas. Te lo juro, era automático. Entonces yo decía, bueno, durante muchos años de mi emprendimiento esto fue una lucha en mí. Porque yo sentía que estaba hecha de una pasta, pero que el mundo a mi alrededor tenía otra información. Sí. Y yo no encontraba el punto de equilibrio. Te lo juro que no lo encontré, ¿eh? No lo encontré en ese formato de emprendimiento. Cuando ya tuve que cerrar las empresas después del COVID y volver a rehacer mi vida, dije, ahora empiezo a emprender desde un lugar totalmente diferente. Para empezar, que lo voy a hacer sola, porque solamente mi energía va a inundar este espacio. Y toda la gente que forme parte de la comunidad de lo que yo vaya a crear y del entorno que yo vaya a crear, lo único que me importaba era que fueran personas con la misma energía que yo. Me daba igual su background, sus conocimientos, a qué se dedicaran, qué quisieran en su vida, me daba igual. El valor inicial era que todos tuviéramos esa frecuencia de, oye, vamos a atravesar lo que haya que atravesar porque sí que se puede todo. Se puede todo. Pero mira qué claro lo tenías. ¿Tú para qué estaba claro? Bueno, tuve que palmarla, ¿eh? Y volver. O sea, te quiero decir que eso de que es fácil, no. O sea, fácil, no. No. Ahora Pero ¿quién dice que es fácil? Esta es otra pelea. No, claro, Tú, es que tú tú lo has ves dicho que todo es fácil, fácil. que se puede hacer fácil. Es que no, pero se puede hacer fácil si tú tienes tu para qué completamente claro. Tú tuviste que morir para tener tu para qué claro, para que se reposicionaran todas las prioridades. Y para que ese para qué en realidad no fuese de mí, sino de todas las personas a las que yo quería ayudar. Y siento que también cuando vives al servicio y quieres entregar tu alegría de vivir a otros, la vida te apoya, te potencia y te expande y te impulsa desde atrás. Casi que no lo puedes ni parar, ¿eh? No, es que no puedes. Da vértigo. La noche anterior, hace una semana. Sí, hace una semana. De esto, pues que por la noche te despiertas y el cerebro va a su rollo. ¿Sabes? Estas cosas que te cuenta el cerebro medio por la noche, que estás que ni despierto ni dormido y te entras aquí en unos bucles brutales, y empezó a recordarme, tienes esto pendiente, esto a lo mejor no sale, esto no sé qué, tal cual te ha podido hacer esto, y empezó y bueno, yo ya me levanté al día siguiente ya diciendo, o sea, qué horrible es esto. Decidí hacer reset del día, esto es decir, bueno... Borrón y cuenta nueva, empieza el día otra vez. Tardas 2 segundos en hacer esto. Pegas una respiración, te mueves así un poco y ya está. Creo que pasaron como 2 horas y toda la lista de cosas que yo había estado por la noche todo el rato masticando, se habían solucionado solas, sin hacer yo nada. Cuando no fue un paquete que llegó que no iba a llegar, un mail aparece y me lo resuelve esto, llega un pago y me resuelve esto otro, y un WhatsApp y me resuelve esto otro. No hice nada. ¿Crees que la alegría es confianza? La alegría necesita confianza. O sea, saliste del sesgo negativo de la noche anterior, que es algo que la mente hace todo el rato, te lleva al sesgo negativo por si acaso la vida es demasiado buena y demasiado bonita, te la vas a pegar desde un lugar más alto. Es natural, es supervivencia. Yo no discuto con mi mente, o sea, yo la adoro a mi mente. Mi mente es uno de mis mayores dones. Gracias por avisarme, ostras, es verdad, no había pensado esto. Es cierto. Vale, lo tengo en cuenta. Te puedes tener hasta un cuaderno de riesgos, cosas que pueden salir mal y cosas que yo puedo hacer y debo hacer para encargarme de que no salgan mal. No lo dejas todo en manos del destino. Tú eres el destino. Entonces te encargas de lo que te tienes que encargar, pero luego sí que hay un punto maravilloso en el que sabes que te estás yendo. Que esto se está yendo a un polo mucho más opuesto y ahí te relajas. Yo me agarro a un cuarzo que tengo en casa y digo, estoy sostenida. Ahora digo, estamos sostenidos. Y es así. Te quería preguntar sobre tu bebé, porque estamos hablando de confianza, estamos hablando de rendición y hablamos también de un para qué y de la entrega. ¿Cómo ha sido para ti
plantearte ser mamá. ¿Y cómo ha ocurrido esta magia? Porque claro, yo me sé la historia en modo amiga. Yo no sé lo que tú quieres contar aquí y lo que no, Sí, pero ha sido muy vale. mágico este embarazo. Ha sido muy mágico. Ha Y sido está muy mágico siendo. porque viene, o sea, el inicio, la concepción, digamos, viene de una entrega y una rendición mía absoluta. ¿A qué, Bien, Elena? a la vida. ¿Y de dónde salías? ¿Qué es lo que salió? ¿Qué es lo que se fue? Salía de un hacer, 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 hacer. Todo el rato, por inercia. Hacer, validar, mejorar, hacer, validar, mejorar. Todo el rato era una rueda o sea, era una rueda, igual que tienes la carrera corporativa que la gente entra en la rueda y no sale nunca, a nivel empresarial y en negocios pasa lo mismo, solo que es peor porque nos lo autoimponemos. ¿Qué sentido tiene? Y fui a un lugar muy mágico con unas personas muy mágicas en octubre, que me ayudaron a hacer muchísimo trabajo somático, de liberación, Bien. de apertura y de capacidad para sostener la vida desde un sistema nervioso que sabe sostener la vida, no estar regulado porque estoy zen todo el rato, porque estoy disociado, sino que la vida viene, te menea y tú estás bien. Claro, Y estás haces en lo que tu tienes que centro. hacer, te puedes enfadar, o sea, te tienes que todos los rangos de emociones. Y cuando volví, con una apertura a la vida absoluta, esa vida que antes decía, ¿no? De morir despeinada, antes estaba idealizada, solo era bonita. Entiendo. No era vida. Era, me voy a poner unas gafitas, va a ser todo rosa, voy a luchar contra todo para que sea rosa. Wow, pues menuda lucha. Claro, y así llevaba toda mi vida. La alegría la había disfrazado de otra cosa. El típico todo pasa por algo. Yo era doña, todo pasa por algo, todo está bien. Lo que estaba haciendo era evitar. Esto es muy interesante lo que acabas de decir. Para mí esto es parte del discernimiento que animo a los socios del Club de Inspiradores a alcanzar. Exactamente esto, ¿no? Tú puedes confiar en que todo es para algo desde un lugar de confío en la vida y me permito ver más allá de lo que mi ego quiere dirigir y controlar. O efectivamente estar disociada de una parte de ti, rechazar la parte de sombra porque todo tiene que ser luz, porque solo la luz es lo bueno. Sí. Y entonces el todo pasa por algo se convierte en una excusa para dejar de mirar lo que toca mirar. Hasta que explota. Hasta que Y explota. entonces tememos el fuego porque quema. Cuando el fuego lo que hace es cocinar, dar calorcito, Transmutar. transmutar, romper semillas y replantar bosques que sin incendios morirían, etcétera, etcétera. Entonces yo cogí mi fuego y dije, ahora sí es mío. En lo bueno y en lo malo también. Qué Y valiente. quiero vivir. Y entonces este bebé dijo, ¿quieres vivir? Vamos a vivir juntos. Espera que voy, mamá. Espera que voy. Espérate. 2 semanas después me quedé embarazada. ¿Cuántos años llevabas con tu marido? Diego y yo llevamos juntos 17 años. Sí, Pues sí que ha venido con fuerza el niño, ¿eh? sí, sí. Y podría haber venido antes si hubiera querido, pero yo me abrí y dije, pues si alguien quiere venir, que venga. Y este ha sido el Fíjate, momento. o sea, es que igual llevaba años queriendo venir este bebé. Mm. Qué bonito, ¿no? De una Entonces, madre tan consciente y tan abierta al amor ahora. A este amor. el primer trimestre fue heavy a nivel mental, porque aparece delante de ti todo lo que piensas sobre la maternidad, sobre la crianza, sobre cómo debería ser la infancia, cómo debería ser una madre, un padre, como todos los deberías del mundo, hasta que volví a hacer lo que siempre hago. Vamos a ponerlo en lo fácil. Haré lo que quiera. Te rendiste a él. La base de mi alegría es el haré lo que quiera.
pero no un lo que quiera de, vamos a decir, egoico, sino un lo que quiera, lo que me mueve, lo que el fuego, lo que tiene que ocurrir para que el fuego siga vivo. Qué importante es esa frase. A ver, vuelve a decirla, por favor. Haré lo que tenga que hacer para mantener ese fuego vivo. Eso es, haré lo que quiera. Es no voy a renunciar a mi fuego, no voy a renunciar a mí, porque si ese fuego ha sido puesto en mí, ¿quién soy yo para apagarlo? Además, si lo apago, volvemos al principio de la conversación. Es cuando se va esa alegría y digo, ¡ah! Te lo ¿Algo iba a está decir. pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde me he perdido? ¿Qué he dejado de regar? Claro, te lo iba a decir que lo relaciono mucho cuando hablábamos de la distimia. Es la falta de fuego. Mm. Te voy a hacer una confesión. Viene Leo, ¿eh? ¿Así? Yo soy Leo y viene Leo él también. Claro, es que le pusiste Fuego, la fuego, intención. fuego, fuego. No puede ser otra Absoluta. cosa. Sí, sí. Wow, o sea que os duplicáis. Sí. Toma ya. Mira, cuando yo era emprendedora de startups tenía mucho fuego. Mm. Mucho, mucho, mucho. Y esa adrenalina me encantaba. Lo que pasa es que me quemé en mi propio fuego. Luego tuve la experiencia cercana a la muerte. Luego volví y rehice mi vida entera, ¿no? Y entonces, hace un año, ahora, sobre estas fechas, conozco a un emprendedor que me cuenta su proyecto y me lo cuenta con una pasión, con una ilusión inmensa, que yo decía, wow, o sea, yo era él. O sea, recuerdo la sensación de tristeza muy profunda en mí en esa conversación. Porque dije, no entiendo si es que he madurado tanto y he trascendido tanto la blanca emprendedora que simplemente es que he integrado ese fuego y ahora lo hago desde otro lugar. Pero luego pensé, pero entonces no lo echaría de menos. No me estaría dando pena no tenerlo, ¿vale? Y luego dije, ostras, es que igual yo he perdido una parte de este fuego. Qué importante es la ilusión. Buah, para mí fue, bueno, tanto me impactó que a día de hoy soy inversora en el proyecto. Y esta obra que tenemos aquí detrás de fondo, que es de Philip Bonen, que es de la colección de arte de impacto, o sea, a mí me ha devuelto el fuego. El proyecto, las personas, el entorno, la creatividad, el soñar en grande, el volver a nutrirme de esa energía, porque una parte de mí la había apagado en cenizas porque algo de mi inconsciente había entendido que, claro, que de mucho fuego también te quemas Sí. y te mueres. Entonces es como que si le hubiera cogido un poco de miedo, ¿no? Entonces ahora que estoy volviendo a vivirlo desde un lugar mucho más integrado y más maduro, pero sintiendo ese fuego, o sea, en la vida lo volvería a soltar. O sea, para mí está muy asociado a la alegría de vivir. El fuego quema solamente cuando lo has tenido apagado demasiado tiempo y entonces sale como arma. Mm, Cuando necesitas el fuego como arma para seguir viviendo, para ganar esa lucha, para tiene que ser lo que yo quiera, o ha estado reprimido, ¿no? De no me puedo enfadar, no puedo, pero todo pasa por algo, me voy a calmar, todo pasa por algo, no te lo crees ni tú que estás así. Entonces, claro, el explotar quema, pero es porque ha estado reprimido. claro. Me está viniendo a la mente todo el rato, no puedo ¿Qué? parar, todo el Dilo, rato dilo. está la muñeca rota que hay ahí. Sí. ¿Qué te transmite? Me transmite mucha ternura, pero a la vez mucha esperanza, porque mira, todo lo que hay alrededor es naturaleza pura. Estamos demasiado acostumbrados a controlar nuestros instintos. Demasiado. Y cuando controlamos nuestros instintos es cuando el fuego se reprime y entonces luego quema, y es cuando empezamos a intentar hacerlo todo como se supone que nos han dicho que se tiene que hacer,
para encajar en un molde en el cual pues, nos acepten, bla, 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 supervivencia pura y está perfecto, tenemos que sobrevivir. Tiene su sentido de ser. Pero es precisamente esa falta de conexión con nuestros propios impulsos e instintos lo que hace que nos lo pongamos todo tan difícil. Y lo que hace que terminemos enfurruñados. ¿Quieres volver a la alegría? Vuelve a tus instintos, empieza a decir haré lo que me dé la gana, empieza a cuestionártelo absolutamente todo y te lo vas a poner todo muy fácil. Porque cuando lo haces todo a tu manera, todo es muy fácil. Y entonces las complicaciones te reducen, tu vida es fácil y vuelves a estar alegre. Yo creo que has dado en la tecla. A tu manera. Todo el rato. Esa es la clave. Y cuando decides que no sabes, ahí pides ayuda. Pero primero plantéatelo. Estamos muy acostumbrados. Precisamente por quererlo fácil, lo hacemos todo difícil. Porque lo dejamos todo en manos del de enfrente. Eso es muy potente porque ahora mismo estamos justo saliendo del mes de la responsabilidad en el club. Y está pegando muy fuerte porque te empiezas a dar cuenta de lo poco responsables que nos hacemos realmente de las cosas. Desde lo más pequeño a lo más gordo. ¿Y qué paz te daría si fueras consciente de que tienes todo ese poder, pero que obviamente como lo sueltas fuera de ti, luego te conviertes en esa víctima que se queja de la que tú hablas? Sí, sí. Atreverse. ¿A qué cosas te has atrevido ahora que haces lo que te dé la gana? ¿Estás liberada? Estoy liberada. Que antes no hacías. O sea, ¿qué Elena había antes y qué Elena hay ahora? Porque yo estoy segura que la gente que está escuchando esta entrevista se va a inspirar mucho para entender de forma práctica en qué consiste todo lo que estamos contando, para que no se quede en algo etéreo, que a mí me gusta bajarlo mucho a tierra. La Elena de antes, sí, o sea, sí, yo siempre he sido muy alegre, ¿eh? Quiero decir. Esto Sí, viene que, un poco que de es parte serie, de tu viene de esencia. serie, pero se lo he empezado a poner más fácil a esta Elena cuando he decidido lo que decíamos antes, dejar de hacer lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, ¿qué he hecho? Dejé mi trabajo corporativo. ¿Qué hacías antes? Venía de consultoría internacional, en Inglaterra en particular, de una carrera en la que tuve 5 ascensos en 7 años. Ostras, qué barbaridad. Va como un bólido. como un cohete. Estaba llevando proyectos multidisciplinares a nivel de transportes y demás en proyectos, o sea, en sitios como Egipto, sitios Arabia Saudí, Estados Unidos, toda la parte de transportes y demás. Estaba de alguna manera, ¿cómo se dice? Coordinando los equipos multidisciplinares. Cambié de disciplinas y de ahí, bueno, pasó todo COVID, cambiaron nuestras prioridades, volvimos a España y entré en el mundo de la innovación tecnológica y en el mundo de Europa, la tecnología europea. Terminé liderando proyectos de más de 1 millón de euros con 12 socios internacionales. Viajando muchísimo. ¿Eras feliz en esa vida? Me lo pasaba bien. Me lo pasaba muy bien. Y la verdad es que me lo disfruté muchísimo. Y era algo que hacía muy bien y estaba todo el rato. O sea, era una sensación de poder, de, oye, lo hago muy bien, soy muy buena en lo que hago, me gusta esta sensación de ir todo el rato. Hasta que un día me vi a las 2 de la mañana preocupada por no sé qué proyecto de Arabia Saudí y dije, ¿qué hago con mi vida? Fíjate. Dije, no. Hice un fast forward. Me fui de repente a ese momento en el que me hubieran nombrado CEO de tal compañía internacional de no sé qué y me vi a mí misma entrando en casa, soledad y el preguntarme, ¿y ahora qué? Y me dio una angustia que dije, no. ¿Ya había muerto tu padre o no? Sí. ¿Dirías que fue una parte de tu detonante? La muerte de mi padre me hizo ver que la vida es finita. Y se acabó. Y si yo ya venía viva de serie, pues esto ya lo elevó muchísimo más.
Y decidí aprovecharlo. Pero cometí un error, ¿eh? Esto lo tengo que decir ahora. Cometí el error de pensar que esa sensación de vacío venía solamente del área profesional. Esto es uno de los grandes errores de la gente al emprender. Que están huyendo de algo que no tiene por qué ser solo profesional. Y el emprendimiento y el desarrollo de cualquier negocio va a pasar por momentos duros. Entonces, ten el resto de áreas de vida bien bonitas para que te puedan sostener esos momentos bajos del emprendimiento. No era solo una cuestión laboral. Pero bueno, en ese momento me llevó hacia un cambio, hacia una redirección del paradigma de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y sí me ayudó a cuestionar mis horarios, mis vacaciones, en qué estaba invirtiendo mi vida, por qué estaba en un país lejano en vez de estar cerca de los míos. O sea, me abrió a un agujero interesante. ¿Crees que todo eso que hacías y que viajabas y que lo hacías siempre lejos de casa, de alguna forma era una huida? ¿Una huida hacia adelante? Era una huida hacia adelante, solo que yo no lo sabía en ese No, momento. claro. O sea, yo estaba escalando una montaña. Claro. De lo que no me daba cuenta era de que la montaña era yo, como dice el libro aquel. Pero yo estaba persiguiendo unos objetivos a los cuales yo había asociado un resultado emocional que luego nunca llegó. Pero el problema no era profesional. Porque luego empiezas un emprendimiento o un negocio y pasa lo mismo. Repites patrón porque no se ha resuelto el origen. Solo seré feliz cuando consiga. No. Por eso insisto tanto en que el negocio tiene que ser una herramienta para impulsar tu vida, no el fin. Totalmente. La vida es mucho más amplia y mucho más bonita que todo eso. Y entonces de esa Elena pasaste a... Entonces de esa Elena pasé a haré lo que quiera, que es lo único que me ha funcionado. Empecé a cuestionármelo todo, pero desde esa parte más interior, de decir qué me funciona a mí, ahora. Que igual dentro de 2 meses no me funciona eso y me funciona otra cosa. Pero es un ejercicio continuo de ver dónde está la alegría, cuándo está natural y cuándo no, para saber que hay algo que chirría. Exacto. Y poder ir recalculando ruta todo el rato, que la vida es eso también. Claro, es todo el rato encontrar la coherencia, ¿no? O sea, lo que te hace sentir bien en cada momento. Sí. Y entender que te está alejando de esa sensación interna. Eso es. ¿Y la soledad se te quitó? ¿Esa soledad interna? Que es algo muy común, ¿eh? Sí. De verdad, muy común. O sea, a mí también me ha pasado durante años, Sí. hasta que entendí de dónde venía. Estaba muy relacionado con la muerte de mis padres y antes de eso estuvo muy relacionado con tener que irnos de Brasil, de donde me crié en mi infancia, porque nos sacaron de allí en una circunstancia muy dramática. Pero, y entonces entendí que eran desarraigos, era una soledad interna por desarraigo. Pero me llega mucha gente también a las mentorías diciéndome que tienen una sensación de soledad interna, que no saben de dónde viene, que llevan mucho tiempo en ellos, quizá desde niños, fíjate, y que no se llena con nada. ¿Tú lo solucionaste? No, y decía Natalia Barrios que el vacío no está para llenarlo, está para explorarlo. Claro. Creo que el ser humano nace con un vacío inherente a que estamos encarnados. Y entonces no estamos completos al 100%. Interesante. Pero si tú te enfocas solo en ese vacío, lo haces más grande. Cualquier cosa de este cuadro que mires, si te enfocas solo en ella, va a estar solo eso. Entonces consiste en aceptar que existe un vacío en vez de luchar contra él. Si yo acepto que va a existir un vacío, no necesito que desaparezca. Y si no necesito que desaparezca, entonces ya no hay malestar, aunque siga habiendo vacío. Porque aunque siga habiendo vacío, estoy en paz con que exista ese vacío. Y simplemente aprendo a vivir con él. ¿Y cuál sería para ti el para qué de ese vacío?
Yo ahora te voy a dar mi opinión, ¿eh? Yo me mojo, o sea, que no es solamente que te Vale, lo vale. pregunto, en plan pregunta difícil, sino te voy a dar mi opinión. Pregunta examen. Te puedes inventar lo que quieras, todo está bien, no pasa nada. Para mí es recordarnos que estamos vivos. Qué bonito. Sí, porque siempre va a haber algo más que quieras hacer, algo más que quieras explorar, algo más que quieras experimentar, algo más que quieras vivir. Si no hubiera vacío, te conformas y volvemos a la mediocridad del principio. No quiero conformarme. Es un juego infinito. No se acaba nunca. Pero es lo bonito. Para mí. A mí me gusta ver el vacío como ese espacio necesario de sostener y de sentir para que ahí florezca lo que tu mente no puede ni siquiera imaginar. Brutal. Y este cuadro es la prueba de ello. Brutal. Cuando me separé, todos los cuadros que más me gustaban se fueron, ¿no? Y claro, se quedaron casi todas las paredes vacías de las zonas principales como este salón. Recuerdo que era antes de Nochebuena, que para mí es una fecha muy señalada porque mis padres fallecieron en antes de Navidad y después de Navidad del mismo año. Y bueno, recuerdo pensar, pues es que no voy a intentar rellenar las paredes con nada para que no se vea la alcayata vacía. Voy a sostener así las paredes el tiempo que haga falta hasta yo entender para qué ha ocurrido esto de golpe el día antes de Navidad, porque hay una lección para mí aquí, de duelo, de dejar ir. Y recuerdo que estuvieron vacías, no sé, te diría que 4 o 5 meses, o sea, bastante tiempo. Y yo decía, es que me llama el mundo del arte, me llama el mundo del arte y no sé por qué y no sé por qué. Y bueno, meses después, curiosamente apareció una persona en mi vida que fue amigo, luego fue socio de un proyecto de arte en el que ahora soy mecenas y, y bueno, y más cosas, pero el caso es que me llenó la vida de color. Y mis paredes ahora tienen obras magníficas con un color espectacular, con mucha vida, con mucha expresión artística, con mucha creatividad y con mucho fuego. Pero el momento en el que yo tuve que sostener ese vacío no había nada de eso. Claro. Y mi mente no podía ni imaginarlo. Porque no era un registro habitual en mí, no era algo que estuviera presente en mi vida en ese momento. Ha sido literalmente vivir otra vida, Elena. Entonces, viva el vacío. No sabemos sostener la simplicidad de una pared vacía. Y tenemos que adornarlo todo el rato. En esas ganas de vida nos perdemos la vida. Wow. Vaya viaje llevas, amiga. En Ferrari. El Ferrari que antes se Sí, en Ferrari, pero descapó, o sea, a 300 por hora. Sí. Mis viajes han sido siempre muy rápidos. Te decía Te antes que yo entiendo. creía que el primer trimestre de embarazo literal me he pasado todas las fases de la maternidad, todas las crisis, todas de golpe en 2 meses. Sí, voy muy rápido. Yo eso lo relaciono mucho con la multipotencialidad y con la velocidad de procesamiento que tenemos. Vivimos muy intensamente, sentimos mucho y muy profundamente, pero también procesamos más rápido. Supongo que porque sentimos tanto que es mejor ser eficientes Sí. que estar mucho tiempo procesando tan profundo, ¿no? Sí. Siento que está relacionado con eso. Y ahí nuestro trabajo es un poco el contrario, ¿eh? Saber estar en la pared vacía, en el no hacer, en la paciencia. Bueno, En es que el no acelerar, en el son 9 meses, por más eso que es. quiera que sean 5. Es lo que es. Los tiempos, respetarlos. Yo en mi primer año de negocio como empresaria o emprendedora he hecho cosas que la gente tarda 5 años en hacer. Y en los 3 últimos meses del negocio, que fue cuando me enteré de que estaba embarazada, el primer trimestre, todas las hormonas, todo, pasa todo por tu cuerpo, no tienes energía, yo solamente dormía y comía. Era como era. Facturé más que el resto de los 9 meses anteriores. Cuando menos hice. Porque tuve que buscar la eficiencia. Siempre lo he dicho, mi mayor superpoder es ser vaga. Yo quiero hacer muy poco y ganar mucho.
Con lo cual, me tengo que buscar la manera de hacerlo. Fácil, todo el rato. Bueno, es que es la forma de hacer más y mejor. Uh-huh. De hecho, Lo hablábamos en la comida. Sí, es la máxima del club, menos con más. Sí. Elena, cuéntanos de tu libro. Ah, mi libro. Porque yo sé que has publicado un libro que no me has traído, porque si no lo Siempre enseñaríamos. siempre se me olvida. Va a salir ya a Mercado Nacional. O sea, en todo este libro que nos has contado, más el embarazo, más el lanzamiento, más tu emprendimiento, más tu reestructuración personal, escribes un libro. ¿Está bien? ¿Está bien? El libro es muy gracioso, porque el libro fui yo un día scrolleando en Instagram, estás así, y de repente me salió un anuncio, una editorial. Estamos buscando nuevos autores. Mándanos un pedazo de tu obra a tal mail. Y dije yo antes escribía. Yo hago escritura terapéutica para mí. Además, hablo en tercera persona para disociarme. No me lo creo. Te lo juro. Como Aida. A ver, por favor, Como pon un Aida, yo ejemplo. hablo en tercera persona. Pon un ejemplo. O sea, tú te escribes a ti misma como si no fueras tú. O sea, yo empiezo a procesarlo, ¿no? Y entonces empiezo, se levantó aquella mañana. No me lo puedo creer, y eras tú. Hablo en tercera y soy yo misma. Soy yo misma. Entonces, yo hablo en tercera persona porque es una manera de verme desde fuera. Veo al personaje. No me lo tomo como yo. Entonces veo al personaje. Total, que Me digo, encanta. ostras, y no sé, se me fue la olla y dije, pues ok, pues les voy a mandar un extracto de mi obra. ¿Qué obra? Ni qué obra, esto era yo sola escribiendo. Y les mandé un pedacito de algo que había escrito y de repente, no sé, al tiempo me llaman por teléfono y yo pensaba que era una estafa o algo porque es que ni me acordaba de que lo había mandado. Me dicen, estamos muy interesados en tu obra y yo, ¿quién eres? ¿Qué obra? ¿De qué me estás hablando? Total, que es una editorial que trabaja con nuevos artistas. Dicen, pues ponen su riesgo, su capital en publicarte. Y si durante los primeros meses de la publicación todo va como ellos creen que debería ir, entonces lanzan a Mercado Nacional. Y nada, me dijeron la semana pasada que lanzábamos a Mercado Nacional. Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo se llama tu libro? Se llama Lo que tuvo que sonar. Vale. Relatos verdaderos sobre lo que ya no cabía dentro, ese fuego que hablábamos que tenía que salir. Es un libro muy cortito. De hecho, la gente está muy enfadada conmigo porque dicen que quieren más, que por qué se acaba tan rápido. Son relatos sueltos de momentos muy concretos de mi vida y sobre todo de la última etapa en la que dimití, monté mi negocio, he tenido otras 837 crisis existenciales por el camino. Y es muy curioso porque termina el libro diciendo, este fin no es un final, tampoco es una pausa, creo que es lo que ocurre entre donde estoy ahora y el siguiente salto, que creo que va a ser cuántico. En plan, no sé qué va a pasar, pero estoy viendo venir que va a ser gordo. Boom. Boom. Boom, literal. Sí. Qué maravilla, enhorabuena. Así que todavía, o sea, a mí me quedan algunos ejemplares. Todavía no está en mercado, ya iré diciendo. En mi Instagram se irá publicando todo. Maravilloso. Yo quiero el mío, ¿eh? Sí, tú el tuyo dedicado está guardado. con la alegría. Está con mucha alegría. Sí, está guardado. Ay, qué maravilla, Elena. Muchas gracias por este ratito. Has soltado un montón de información de valor y de píldoras que son oro. Yo sé que este año esto es un año muy potente por delante. También nos lo hemos ganado. Las cosas hay que decirlas. Sí. No todo el mundo le pone tanto valor a atravesar el dolor. Siento que las dos tenemos esa determinación de ir a por ello y luego además de compartirlo con los demás para poder ayudar a otros y ser ayudadas. Total. Y creo que con esta alegría y desde esa humildad todo se puede. Sí. Y me encanta caminar contigo, junto a ti, y ver cómo avanzamos. Somos amazonas. Somos amazonas. Que no es fácil. Esto es para el... Sí, claro, tan fácil. No es fácil, pero merece la pena. ¿Tú sabes que las amazonas se amputaban un pecho para que no les estorbara y pudieran apuntar mejor con el arco? Los precios y el para qué. Esta es la importancia. Y te cuento otra cosa antes de cerrar, Sí. que me acaba de venir la imagen. Sí. Yo con mis 3 niños he tenido cesáreas, ¿vale? Pero con Santi
cambié de ginecólogo porque en el COVID la persona que me atendía me dijo que estaban los 3 mejores saturados y literalmente me dijo, con lo difíciles que son tus partos, loca, que es todo de alto riesgo contigo, te tienes que ir al número 1 porque nosotros no vamos a estar ninguno del equipo. Entonces me fui efectivamente al número 1. Bueno. Y entonces aparecí por la puerta de 36 semanas de embarazo y le dije, bueno, pues aquí estoy, me llamo Blanca y este niño va a llegar y tiene que ser contigo. Entonces se moría de risa. Y entonces me dijo, ¿cómo sería tu parto soñado? Y dije, pues es que nunca nadie me ha preguntado eso. Porque como todo era de alto riesgo siempre, pues es lo que había, ¿no? Digo, hilándolo con esto. Y me dice, pues aquí no funcionan las cosas así. Digo, ah, ¿no? ¿Y cómo funcionan? Me dice, tú dime tu sueño. Un señor mayor, ¿no? Y le digo, bueno, mi sueño sería, después de lo que he vivido, de la experiencia cercana a la muerte y tal, tenerlo natural. Digo, pero ya sé que me vas a decir que no y que después de 2 cesáreas eso es imposible y menos con las condiciones que yo tengo en el útero, que tengo una forma concreta, en forma de corazón, con un tabique y tal. Y me dice, no, si tú quieres parto natural, vamos a por el parto natural. Y yo hoy me di cuenta, dije, claro, yo me he vuelto una maestra, es que te va a resonar un montón, de sacar lo máximo esa eficiencia, que las dos tenemos un poco mente ingenieril, la máxima eficiencia de lo que hay. Pero ¿y si quitas lo que hay? Entonces, ¿qué haces con eso? Entonces volvemos al principio de la conversación. Es que el es lo que hay no funciona para nada. Y entonces me dice, no, sí, vamos a intentarlo. Lo ideal sería que rompieras aguas. Claro, yo no había vivido nunca algo así. Me dice, yo aún así, ay, se me ponen los pelos de punta. Me dice, yo aún así te voy a programar el parto para tal día. ¿Vale? Santi nació el día 11 y estaba el parto programado para el 13, una cosa así. Y dije, vale. Y entonces, el día 11 por la noche, a mí me mandaron que me pinchara Adiro y que tomara heparina. ¿Vale? Porque como había tenido un historial de repetición de abortos, te mandan esto para que la sangre esté más licuada, no tengas trombos y entonces los bebés vengan bien y tal. Bueno, y esa noche se me había olvidado hacerlo a las 8 de la tarde, entonces, nada, me entró de repente un miedo, totalmente inconsciente, pero un miedo poco habitual en mí porque era un miedo que me estaba paralizando. O sea, fue de repente, miedo, ¿de dónde viene este miedo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Y de repente era el miedo a parir. O sea, es totalmente inconsciente, irracional, ¿no? Decir, no sé hacerlo. Claro, como no lo he hecho nunca, Claro. o sea, no sé hacerlo. Y encima, como yo ya sabía que iban a ser cesáreas, me saltaba todos los cursos preparto, posparto y de todo tipo de parto. Entonces, claro, no sabía cómo se tenía que respirar. De repente fue como, ¡oh!, que yo no estoy preparada para esto. Y ahora no me puedo parar. No puedo llamar a esta señora a la 1 de la mañana, no me he pinchado la heparina, o sea, entré en crisis, ¿vale? Y entonces, nada, me pinché todo lo que tenía que pincharme, me metí en la cama, cerré los ojos y dije, Blanca, tranquilízate, tienes que confiar en tu biología, todavía quedan X días, no me acuerdo, 2 días, te vas a poder preparar. Si no sale bien, te acabarán haciendo cesárea y todo va a salir bien, pero claro, te entran todos los miedos, ¿no? Y si el bebé no viene bien, y si yo, por mi culpa, no sale bien, bueno. Y cierro los ojos y de repente, esto no lo he contado nunca, ¿eh? Creo que no se lo he contado ni a padre de mis niños. Me vi a mí misma como si fuera una indígena, una Amazonas, en un río. Yo me crié en Brasil, en el Amazonas. Había un río que se llamaba Tacuaruzú que pasaba por mi finca. Se llama el río de la Tacuara, el río del bambú. Tenía mucha magia. Y me vi como si fuera indígena con el pelo negro. O sea, pero es que te lo estoy contando y te juro que lo vi. Sí. Palabra de honor, no es que me lo quisiera imaginar. Y sentí cómo salía un bebé de mí dentro del agua. O sea, pero era como muy normal. O sea, claro. como quien toma pipas. O sea, estaba ahí, abría las piernas, nada, un par de empujoncitos y el niño salía, entraba en el agua y yo lo cogía. Y en ese momento hago así, ¡ah!, empiezo a notarme mojada y pensé, ostras, qué realista ha sido esto, ¿sabes? Entonces, te lo juro con toda mi inocencia y hago así, ay, tal, bueno, qué fuerte lo que acabo de vivir. Y empiezo a tocar, digo, no, que estoy mojada de verdad. Entonces me levanto de la cama y empiezo a ver un chorro de agua caer. Claro, empecé a llamar a mi exmarido, en plan, ¿qué está pasando? Claro, yo no sabía. Claro.
Y cuando rompes agua, el bebé nunca se seca, ¿vale? Pero yo no tenía esa información. O sea, para mí era, bueno, aquí sale agua sin parar, está claro que esto se llama romper aguas porque debe ser esto, Sí. no lo puedo parar, pero claro, y si el bebé se queda sin agua, ¿qué hacemos? Y entonces, corriendo, llamé a las enfermeras, llamé al ginecólogo, nos fuimos al hospital, y entonces él me dijo, bueno, Blanca, lo has conseguido, esto es lo que tú querías. Claro, no tuve valor de decirle, no, es que yo acabo de parir en realidad. Ya. Y resulta que he roto aguas ahora en esta realidad, de este cuerpo, pero es que yo te juro Sí. que viví el parto, Elena. Sí. Y entonces me meten en camilla tal y cual, entonces me empiezan a explicar todo el protocolo, empiezan las contracciones de parto, yo súper preparada, pero súper preparada, ¿eh? Claro. Y después de, no sé si fueron un par de horas, me dice el ginecólogo, Blanca, es que el bebé no está, su corazón no resiste la potencia de tus contracciones de parto. Entonces todo va bien, pero el bebé no está queriendo esto y no queremos que haya sufrimiento fetal. Entonces, aquí hay un problema, porque tú te acabas de pinchar la heparina y el adiro hace 3 horas y no te puedo hacer la cesárea porque te desangras. Entonces tienes 2 opciones. La primera opción es te tengo que hacer sedación completa, entonces no te vas a enterar de nada. Abrirás los ojos y verás al bebé a tu lado. Y dije, no, yo no, o sea, no. Yo quiero vivir mi último embarazo, ¿no? Mi último parto era mi 8º embarazo. O sea, imagínate, Ya. ¿no? 8 embarazos, 3 niños. Y me dijo, oh, fíjate qué sabiduría de médico, que es que ya no los hay así. Haces tu magia, que tú haces tus cosas y te funciona, y aguantas 12 horas con contracciones de parto, que no te puedo poner nada más que suero para que se calmen, y te hago la cesárea por la mañana. Y le dije, no te preocupes que lo voy a conseguir. Me concentré, me pusieron el suero y le dije al padre de mis niños, no te preocupes que todo va a salir bien. Entré en confianza, me conecté a esa alegría interna. No me preguntes cómo lo hice. Yo creo que entré en hipnosis, puse Es música un de trance. fondo, es un trance. Es un Entonces trance. me mimeticé con el ritmo de las contracciones como si fueran olas, ondas, como si fuera una frecuencia de onda. Y lo último que recuerdo fue que llegaba el médico y me decía, Blanquita, nos vamos al quirófano. Y viví el mejor parto de todos. Me pusieron a mi niño encima, estábamos en COVID, pero ya era agosto, me pusieron a mi niño encima, lo disfruté muchísimo. Y recuerdo pensar, claro, ¿cómo hubiera sido todo esto si yo no hubiera vivido el parto por adelantado? O sea, si tú me preguntas, Blanca, ¿tú has tenido un parto? No te puedo decir que lo haya tenido físicamente, pero sí te aseguro que lo tuve metafísicamente. Y que eso me permitió romper aguas y que fuera el bebé el que decidiera que quería llegar al mundo y no una cesárea programada. Y esa es la importancia de los sueños, que te permite vivirlo antes, y si lo vives antes, puedes vivirlo de verdad. Qué bonito. Pero hay que atreverse a soñar, ¿no? Totalmente. Elena, ¿qué le dirías a alguien que ha perdido la alegría? Que llore hasta que vuelva. Eso es tal cual, ¿eh? Tal cual. O sea, que si alguien no está entendiendo el ejercicio, No, es literal. Llora hasta que vuelva. Y si en ese llorar se necesita ayuda, para eso están los profesionales. Uno sabe cuando está tocando hoyo profundo y necesita ayuda. No es es que he oído que hay que llorar hasta que esto vuelva. No, pero sí que hay que saber cuándo necesitas ayuda, y también hay que saber que es normal perder la alegría. Igual que es de día y para que sea de noche, y es de noche para que sea de día, y no podríamos decir que es de día si no supiéramos lo que es la noche. Entonces, alguien que haya perdido la alegría, cuanto más te esfuerces en traerla de vuelta, huyendo de la tristeza, como una huida, como una lucha, va a ser falso, va a ser como mi todo pasa por algo de toda la vida. Y te va a llevar más a la frustración, a la rabia y demás. En ese, mientras lloro, puedo estar en paz con que estoy llorando y puedo entrar en confianza de que va a volver. Me fío de que esto es una ola como la de tu parto. Y la naturaleza es alegre. Nuestra naturaleza es alegre. Y solamente la perdemos cuando nos empeñamos en luchar
contra ella. Bravo. Elena Cristóbal, gracias por estar aquí. Gracias, Blanca Garelli. Por tanta sabiduría, por tanta alegría, por tanta vida. Con muchas ganas de conocerle y de achucharle y de comerme a besitos. Dentro de nada. Ha Ha sido un sido auténtico placer estar maravilloso. aquí. Lo que nos queda por delante, amiga. Todo.